Soy la doctora Valeria Gómez Toscano, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. La cápsula que vamos a analizar el día de hoy es diarrea, salmonelosis y gastroenteritis probablemente infecciosas, la parte 1. Las competencias son definir diarrea y diferenciar entre aquella aguda de la que ya es prolongada. Asimismo, conocer la epidemiología de las diarreas, enumerar los principales agentes etiológicos de las diarreas, explicar la fisiopatogenia de la diarrea, remarcar factores de riesgo para adquirir diarrea bacteriana, recordar la clasificación de la diarrea, mencionar el cuadro clínico de la diarrea. Posteriormente, en la parte 2, vamos a analizar aquellos pacientes que requieren diagnóstico laboratorial de la diarrea, repasar también el tratamiento de diarreas y subrayar algunos puntos clave acerca de Salmonella species. Entonces, empezando con la definición de diarrea, sabemos que consiste en el aumento en la frecuencia de las evacuaciones y la disminución en su consistencia. Así pues, tenemos la clasificación temporal que incluye a la diarrea aguda, aquella que dura menos de 2 semanas, contrario a la diarrea prolongada, que es aquella que va más allá de las 2 semanas de evolución. En cuanto a la frecuencia, sabemos que en México ocupa un lugar importantísimo todavía en cuanto a morbilidad. Es decir, en 2017, de acuerdo a las últimas cifras, se reportaron casi 6 millones de casos. Vean ustedes cómo tenemos una tabla donde se representa, de acuerdo a grupos etarios, la frecuencia de la diarrea en 2017. Vemos cómo el grupo más afectado es precisamente aquellos menores de 5 años de edad y también otro grupo importante es aquellos mayores de 65 años. Precisamente son esos dos grupos etarios donde se lleva a cabo la mayor morbimortalidad en cuanto a diarreas. Entonces, es importante saber de antemano que son también grupos pues más vulnerables y por ello requieren tratamiento especial. En cuanto a la etiología, sabemos que el principal agente etiológico con muchos son los virus. Y entonces, por ejemplo, en pediatría ocupan hasta el 70% de los casos. Antes era rotavirus el principal agente etiológico de los grupos A, B y C. Hoy por hoy, gracias a la vacuna de rotavirus, que si bien sabemos se desarrolló para prevenir diarrea grave por rotavirus, también de forma indirecta ha ayudado a prevenir la diarrea por esta entidad. Sabemos que hoy por hoy norovirus son los principales agentes virales etiológicos dentro de las diarreas pues en la población pediátrica y también en la población adulta. Entonces vean ustedes cómo de los norovirus tenemos al G1, G2 y G4. Básicamente son los principales, pero por ahí tenemos otros virus como sapovirus, astrovirus, del ASTB1 al ASTB8, también tenemos a los adenovirus, menos frecuentemente enterovirus, parvovirus, aichivirus, coronavirus, entre otros. Entonces, importantísimo recordar, los principales agentes etiológicos de las diarreas son y seguirán siendo los virus. Por otro lado, también tenemos a las bacterias, entonces no hay que olvidar que ocupan en ocasiones hasta el 20% de las veces, esto en la población pediátrica, y saber de antemano que hay bacterias sumamente importantes como Shigella, Salmonella, Campylobacter, pero ustedes ven aquí un listado inmenso de otras bacterias que pueden ocasionar diarreas. Vemos como Campylobacter jejuni, coli, todas las especies de Escherichia coli, ya sea enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroadherente, por ahí Yersinia que ya comentábamos, Staph aureus, vibrios, tanto cólera como Parahemolithicus, los Clostridiums también, perfringens o Clostridium difficile, que sabemos que es el principal agente etiológico asociado a antibióticos, Bacillus cereus, Aeromonas, Plesiomonas u otras bacterias que se consideran como emergentes patógenas del tracto gastrointestinal, ya sea Listeria, Edwardziella tarda, Arcobacter, Escherichia coli enterohemorrágica y bacteroides frágiles.
También tenemos a los parásitos como agentes etiológicos importantes de las diarreas, aunque con mucho menor frecuencia. Ven ustedes cómo ocupa alrededor del 10% de los casos y principalmente están algunos protozoarios como Giardia duodenalis, Entamoeba histolítica o Cryptosporidium parvum. Pero también tenemos otros agentes etiológicos, los gusanos, que bueno, no los vamos a analizar dentro de este apartado, que también hay que recordarlos como agentes etiológicos de las diarreas. En cuanto a la fisiopatogenia, que también es muy importante comprender, pues vemos cómo, pues obviamente el mecanismo de entrada, pues es obviamente la vía fecal oral. Y entonces sabemos que es a través de un alimento contaminado, a través del agua contaminada o a través de nuestras mismas manos, que obviamente no se ha hecho higiene adecuada de manos y bueno, pues a través de esta vía también se puede adquirir todos estos patógenos. Entonces se ingieren los microorganismos, dependiendo del inóculo, es que podemos llegar a tener o no diarrea. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo es el de Shigella. Se requiere un inóculo muy pequeño para tener una diarrea por Shigella y en cambio hay otros como Vibrios que básicamente se requieren inóculos mucho más grandes para tener una diarrea por estos agentes. Entonces, mucho tiene que ver el número de microorganismos, el inóculo y también pues las toxinas. Entonces estos llegan al tracto gastrointestinal, se multiplican, se producen las toxinas. Esto favorece la producción de diarrea y los mismos microorganismos se excretan a través pues de las heces. También cuando tenemos diarreas inflamatorias, pues tenemos la invasión de estos microorganismos, la absorción de toxinas, se diseminan, viene una bacteriemia en el caso de una diarrea bacteriana, por ejemplo, y entonces vienen los síntomas de infección sistémica. Ahora bien, hay que conocer que hay factores de riesgo para tener una diarrea bacteriana. ¿Cuáles son? Mucho tiene que ver la inmunidad de la mucosa gastrointestinal. La edad también es fundamental. Menores de 5 años, mayores de 65 años tienen mayor riesgo pues, para tener una diarrea grave y, por ejemplo, mayores de 65 años pues, para tener una diarrea bacteriana. Acloridria, dismotilidad intestinal, el uso de antibióticos, como ya comentábamos, sobre todo asociado a clindamicina, pero ustedes saben que también a otros antibióticos puede estar el desarrollo de Clostridium difficile, la inmunosupresión, llámese cualquiera, pacientes con VIH, pacientes neutropénicos, pacientes con asplenia, etcétera. La genética también, el hacinamiento es otro factor importante, lo veíamos antes con el cólera, mala higiene también y la desnutrición, sobre todo desnutridos de tercer grado, son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo para tener una diarrea bacteriana. Ahora vamos a analizar los tipos de diarrea y entonces vemos que básicamente tenemos a dos grupos. Al de la diarrea acuosa, que es básicamente no inflamatoria, donde intervienen mecanismos secretores u osmóticos. De los secretores, básicamente las enterotoxinas. Y entonces hay ciertos microorganismos que producen enterotoxinas como Vibrio cholerae o como Escherichia coli enterotoxigénica, como su nombre lo dice. Asimismo, tenemos mecanismos osmóticos que tienen que ver con adherencia o con alteración de vellosidades. Los que tienen que ver con mecanismos de adherencia, pues se incluyen a la Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enteroadherente, como su nombre lo dice, y aquellos que tienen que ver con alteraciones en las vellosidades, básicamente son los virus. Ahora bien, en otro grupo tenemos a las diarreas con sangre y entonces en este grupo vean cómo pues básicamente es una diarrea inflamatoria, una diarrea invasiva que tiene que ver con invasión de las mucosas donde entran bacterias tradicionales como Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia o bien que tienen que ver con citotoxinas como Shigella o como Escherichia coli enterohemorrágica. Y esta tabla lo representa muy bien. Vean ustedes cómo entonces en las columnas tenemos en primer lugar a las diarreas no inflamatorias, que incluyen las diarreas secretoras, mediadas por enterotoxinas, y en la segunda columna tenemos a las diarreas inflamatorias, que son invasivas. Y entonces vean cómo en las diarreas inflamatorias pues tenemos mayores pérdidas de sodio, tenemos por otro lado también distintos microorganismos dependiendo del tipo de diarrea. Vean cómo en las secretoras nuevamente pues tenemos a la Escherichia coli enteropatógena,
a los rotavirus, adenovirus, Giardia lamblia, Cryptosporidium, entre otros, y los que tienen que ver con enterotoxinas, como su nombre lo dice, la Escherichia coli enterotoxigénica, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus, Bacillus cereus, Staph aureus y Aeromonas. Entonces, estos microorganismos tienen pues una clínica en común. Básicamente van a producir cuadros diarreicos profusos, con pocos leucos en las heces, si es que los llegan a tener, con poca fiebre, más vómito, pero con menos dolor abdominal y poca alteración al estado general. ¿Por qué? Porque precisamente se localiza a nivel de intestino delgado la afectación. Es decir, por eso precisamente esperamos esta diarrea profusa, esta diarrea líquida, ¿sale? Contrario a una diarrea inflamatoria donde los microorganismos que intervienen pues ya son la Escherichia coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile eventualmente, ven como Clostridium difficile pues está dentro de los dos grupos, y también de forma importante entamoeba histolítica. Entonces son microorganismos que producen pues diarrea con sangre, como se espera, también con mayor producción de leucocitos en las heces, con mayor fiebre, con menos vómito, con mucho dolor abdominal, eventualmente puede llegar a simular un abdomen agudo, sobre todo esto, por ejemplo, en el caso de Yersinia, y con mucha afectación del estado general. Entonces son diarreas, pues como su nombre lo dice, invasivas, son más agresivas, y precisamente porque el sitio anatómico de afectación es a nivel de intestino grueso, es a nivel de colon. Uno no espera aquí una diarrea acuosa, profusa, sino más bien una diarrea con pujo, con tenesmo, con moco, con sangre y con mayor toxicidad, precisamente porque el sitio anatómico, como repito, es el intestino grueso.